Hola clipetes, os presento el U-Box de Uwin, un reproductor multimedia que es capaz de convertir cualquier tele o pantalla en una tele inteligente, porque cuenta con Android TV 10. Puede que la marca Uwin os suene porque están especializados en dispositivos, en patinetes, en bicicletas de movilidad urbana eléctrica. Ahora se lanzan con este dispositivo, con este set-top box, reproductor multimedia, como queráis llamarlo, para hacer que no tengáis que estar todo el día pegados a vuestro teléfono móvil y podáis disfrutar de servicios en streaming y de juegos y tal en una pantalla que no tiene por qué tener Smart TV, porque podéis tener una pantalla antigua pero que no os apetece compraros otra, o utilizar el mismo monitor de vuestro ordenador. Es decir, cualquier pantalla que disponga de una conectividad HDMI. Os voy a enseñar cómo es este reproductor de medios. Antes vemos un poquito la caja, donde nos encontramos con la cajita, que es esta, que es muy pequeñita y podemos ponerla en cualquier sitio. Tenemos un mando y aquí tenemos algunas de las compatibilidades. Es compatible con OK Google, tiene Chromecast integrado, que es algo muy interesante también. Y aquí tenemos los estándares con los que es compatible. Bueno, por ahí y por aquí y en mucha parte de la caja aparecen las compatibilidades. Es compatible con 4K, HDR y 60 fotogramas por segundo. Así que lo que vamos a hacer es sacar lo que viene en la caja y os cuento más cositas. ¡Tarán! Bueno, tenemos por aquí el Uwin que tenemos en esta bolsita, el Uwin U-Box, que es un nombre la verdad muy divertido. Aquí tenemos la guía de inicio rápida, que es este cuadernillo donde nos encontramos con información para poder conectarlo. Tenemos por aquí el cable HDMI. Tenemos también el adaptador a la corriente, que veis que es muy pequeñito, así que podemos colocarlo en cualquier sitio. Por aquí tenemos la conexión propietaria del U-Box. Y por último tenemos el mando, un mando al que ya le hemos puesto sus pilas AAA que venían también en la caja. Y vamos a echarle un vistazo al mando porque nos encontramos con una serie de controles que nos van a facilitar mucho el poder movernos a través de la interfaz. Tenemos por aquí la rueda de control que tiene una serie de botones, el botón central y luego esta zona de aquí por donde nos podemos mover por el menú. Tenemos 4 botones de acceso directo a pues, las 4 aplicaciones que más se utilizan en los dispositivos de streaming, que es YouTube, Netflix, tenemos también Prime Video y tenemos Google Play. Y nos encontramos también con el botón de Home, tenemos por aquí también el de Google Assistant, que nos va a permitir dar órdenes de voz al mando para que se trasladen directamente al U-Box y que las ejecute. Y ya por último solo nos queda sacar el U-Box, que es esta cajita. Como veis, una cajita súper pequeña, compacta, que podemos poner en cualquier sitio, pero que está repleta de conexiones. Por un lado nos encontramos con que en la parte de abajo tenemos una superficie de disipación de calor y nos encontramos aquí con una conexión USB tipo C en este lateral. Es una conexión que nos va a permitir cargar otros dispositivos mientras estamos utilizando el U-Box, por ejemplo, pues si estamos retransmitiendo en streaming desde nuestro teléfono móvil utilizando Chromecast, pues estaría bien que estuviese cargando el teléfono móvil y así luego no nos quedamos sin batería en él. Aquí tenemos una salida de audio óptica. Aquí tenemos una salida de 3,5 mini jack analógica. Por aquí tenemos la conexión HDMI, que os recuerdo que es compatible con 4K HDR a 60 fotogramas por segundo. Por aquí tenemos la conexión RJ45 Ethernet, que tiene una velocidad de 100 megabits por segundo. Y por esta zona de aquí tenemos la entrada para la alimentación. Y tenemos en este otro lateral 2 conexiones USB, una 3.0 y otra 2.0, que nos va a permitir poder conectar otros dispositivos externos como por ejemplo discos duros. Y por aquí tenemos una ranura para poder incorporar una tarjeta micro SD de hasta 32 GB. Por dentro nos encontramos con 8 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM. Además cuenta con Bluetooth 4.2 y Wi-Fi de banda dual, es decir, a 2,4 GHz y a 5 GHz. Pero lo mejor es que lo conectemos, lo configuremos y veamos cómo funciona. Una vez que lo encendemos, lo primero que nos pide es emparejar el mando a distancia con el U-Box. Así que lo que hacemos es presionar estos 2 botones. Y como veis, yo lo que he hecho es conectarlo a un monitor portátil, porque no solo podemos conectarlo al monitor que podamos tener en una habitación, que siempre es que vamos a estar utilizando para videojuegos o lo que sea, sino que también puede ser un dispositivo súper interesante para llevarnos a nuestra casa de vacaciones, donde normalmente, incluso los hoteles, pues tampoco tienen televisores que sean especialmente inteligentes.
inteligentes. Así que un set, por ejemplo, con el reproductor multimedia U-Box más un monitor portátil hacen que podamos tener nuestra tele, nuestros servicios de streaming en cualquier sitio en una pantalla más grande que la de nuestro teléfono móvil. Una vez que estamos aquí, nos dice que podemos configurarlo de una manera más rápida utilizando nuestro teléfono Android. Así que yo le voy a decir que sí. Ya tengo aquí mi dispositivo Android y no he tenido ni siquiera que abrir la aplicación con el Google, porque en cuanto lo he puesto me pone una notificación de configura tu nuevo U-Box. ¿Que no tenéis un dispositivo Android, que tenéis un iPhone? Bueno, pues en vez de utilizar esta configuración rápida, pues hace la configuración normal con nuestra cuenta de Google y todas nuestras cosillas exactamente igual. Este es un tutorial rápido para que sepamos un poco cómo funciona, por ejemplo, la descarga de aplicaciones de Google Play, porque no deja de ser un dispositivo con tecnología Android. Habla con asistente de Google, envía tus vídeos a la televisión, ya que cuenta también con Chromecast integrado. Es decir, que si por ejemplo nosotros estamos viendo un vídeo en nuestro teléfono móvil y queremos lanzarlo a la tele para que lo pueda ver todo el mundo, pues entonces lo que hacemos es que lo lanzamos al U-Box y el U-Box lo lanza a nuestra pantalla. Y entonces aquí ya tendríamos el menú principal, un menú que es como si estuviésemos utilizando ahora mismo una tele inteligente, tal cual. Nos encontramos por un lado las aplicaciones, tenemos algunos de los servicios de streaming ya preinstalados, como por ejemplo Netflix, tenemos también YouTube con algunas de las aplicaciones, y una vez que ya he elegido mi contenido, es el momento de utilizar el mando ya para absolutamente todo, incluso para subir y bajar el volumen. Irme a la pantalla Home presionando el botón central y elegir cualquier otro contenido, y en cualquier momento podría presionar este botón para dar órdenes de voz. A ver, abrir el canal de Clipset en YouTube. Y ahí estamos. Y además de poder reproducir cualquier tipo de contenido, también podemos jugar. Para ello lo mejor es emparejar un mando Bluetooth, por ejemplo, que es compatible, aunque se pueden utilizar prácticamente cualquiera que tenga Bluetooth, y entonces descargarnos el juego que más nos guste. Así que vamos a echarnos una partidita de coches. Bueno, no creo que gane, aunque no solo de coches, también podemos echarnos partiditas a un montón de juegos que están en la tienda. Y ojo, que también es compatible con Stadia. Otro punto clave del U-Box es que allá donde te lo lleves, te lo llevas con todo absolutamente configurado, con tus aplicaciones y con todas tus cositas. Mirando las especificaciones del hardware, nos encontramos con un procesador Anlogic que es ligeramente superior al set-top box de Xiaomi. Así que es una ventaja que en mismas condiciones de precio vaya pues un poco más fluido y tenga un poco más de potencia. Para poder ver tele en directo podemos agregar diferentes canales, y de hecho aquí tenemos un acceso directo con Google Live TV, que cuando lo presionamos nos lleva a todos los canales que hemos agregado precisamente utilizando esas aplicaciones. Así que podemos ver tele en directo y podemos ver un montón de contenido simplemente pulsando este botón. Ojo, que el agregador Google Live TV nos facilita la asistencia, pero siempre podemos utilizar las aplicaciones específicas de tele en directo, como por ejemplo la de Televisión Española. Vale, ya está, en directo. Ya hemos visto que podemos ver aplicaciones como Netflix, como Prime Video, como HBO, es decir, un montón de aplicaciones en streaming que tengamos en la tienda de aplicaciones, aunque también podemos descargarnos el APK de otras aplicaciones que no estén disponibles en la tienda, como por ejemplo Apple TV. Pero adicionalmente a todo esto tenemos la posibilidad de ver el contenido que nosotros mismos tengamos en un almacenamiento como este por ejemplo es un SSD, y utilizando por ejemplo una aplicación como VLC podemos ver el contenido que tengamos en los diferentes medios de almacenamiento, que pueden ser un SSD, que puede ser por ejemplo el almacenamiento interno del dispositivo, que puede ser la tarjeta, que puede ser incluso algo que tengamos conectados en nuestra red local. Y en la carpeta de videogramas pues voy a pinchar en el primer vídeo y automáticamente ya podemos ver nuestro vídeo. Podemos utilizar el mando para avanzar y para movernos por el vídeo. En definitiva, este U-Box de Uwin nos ha parecido un dispositivo muy interesante, no solo por su precio, 69,90 €, sino también por la cantidad de funcionalidades que tiene y por la calidad del mando y también la rapidez de la interfaz y a la hora de también de mostrarnos vídeos. Así que en definitiva nos parece un compañero pues prácticamente indispensable si queremos convertir una pantalla un poco tonta en una pantalla inteligente, o si queremos añadir nuevas funcionalidades a un monitor o a una pantalla, por ejemplo, que podamos llevarnos de viaje, etcétera. Así que hasta aquí esta review del Uwin U-Box. Nos vemos en el siguiente videorama.